nombre es Betsy Alta, soy pediatra neonatóloga, trabajo en el Hospital Honorio Delgado. Y bueno, el día de hoy con ustedes vamos a repasar unos temas que son importantes y también es parte de su sílabus en cuanto a la parte de neonatología. Y en esto vamos a repasar los principales trastornos hematológicos que vamos a ver en el recién nacido. Para empezar, les voy a presentar el caso clínico de un paciente que tiene 4 horas de vida, que nace de parto con una cesárea y al nacimiento este paciente presenta dificultad respiratoria. Al examen físico indican que está pletórico y en la antropometría al nacimiento pesa 4.500 gramos, le toman una hemoglobina control en 22.6, el hematocrito está en 68 y el grupo sanguíneo de este paciente es O positivo. Entonces, al final de la clase lo que nosotros tendríamos que definir en nuestro manejo es qué diagnóstico estamos tratando, qué exámenes laboratoriales le pediríamos nosotros como médicos de cabecera y cuál va a ser nuestro tratamiento. Entonces, justamente por eso vamos a ir revisando dentro de las patologías que nosotros vamos a ver a nivel hematológico. Vamos a ver que estas son relativamente frecuentes y en ocasiones, en algunas situaciones, estas van a ser extremadamente graves. El sistema hematológico va a experimentar un desarrollo muy precoz. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la etapa fetal ya nosotros vamos a ver que hay un cambio a nivel de toda la estructura de los componentes de la sangre. Esto principalmente porque lo que nos va a ayudar es satisfacer las elevadas necesidades de oxígeno que presenta el feto intraútero para que pueda crecer. Y vamos a ver nosotros que la hematopoiesis neonatal funciona al máximo en sus posibilidades y vamos a tener una escasa capacidad compensatoria, es decir, mientras se va desarrollando ya va trabajando al máximo para que nosotros podamos satisfacer las demandas que va a tener tanto a nivel intraútero y la respuesta al nacimiento. Entonces, una de las patologías frecuentes que vamos a ver es la policitemia neonatal. Entonces, cuando nosotros hablamos de policitemia, esta es una definición exacta y que se basa netamente en valores laboratoriales. Nosotros definimos la policitemia como un hematocrito venoso o en sangre venosa mayor o igual al 65%. Se van a dar cuenta que, si bien es cierto, nosotros tomamos valores de hemoglobina mayor o igual a 22, la definición siempre va a estar basada con el valor del hematocrito. Hay otro término que nosotros también hablamos y se llama hiperviscosidad. ¿Por qué? Porque estos dos van a ir a la mano. La hiperviscosidad es un síndrome clínico, pero que va a estar causado porque va a haber un enlentecimiento en la sangre dentro de los vasos. El flujo sanguíneo va a ser lento. Entonces a eso le vamos a llamar hiperviscosidad. ¿Y por qué va a ser lento? Porque a nivel de la masa eritrocitaria estos van a estar grandes, van a estar aumentados y eso va a causar una disminución en el volumen plasmático y obviamente como consecuencia un aumento relativo tanto de las proteínas y las plaquetas. Entonces, hablar de policitemia netamente es un valor laboratorial, hablar de hiperviscosidad se basa en las características de estos glóbulos rojos donde van a estar aumentados. No toda hiperviscosidad va a llegar a policitemia y eso vamos a ir viendo de acuerdo a la definición y al cuadro clínico de los pacientes. Dentro de la fisiopatología, vamos a ver que, dentro de la incidencia, vamos a ver que del 1 al 2% de los recién nacidos sanos van a presentar esto a nivel del mar. Se dan cuenta que el porcentaje aumenta en aquellos que nacen a gran altura, principalmente por la disminución de oxígeno que existe. Ahora, también va a estar influenciada por la práctica del pinzamiento del cordón umbilical. Recuerden ustedes que dentro de las estrategias de la atención del recién nacido está el manejo del cordón. Entonces, se ha visto que el retardo prolongado del pinzamiento puede conducirnos a esta patología. La incidencia de hiperviscosidad es considerablemente menor que la policitemia. Por eso les mencionaba que no toda hiperviscosidad va a llegar a policitemia. El 3 al 5% de los bebés con policitemia ya van a tener una viscosidad anormal. Entonces, ¿por qué se va a producir esto? Porque vamos a tener glóbulos rojos más grandes, de mayor masa. Y por ende, el hematocrito va a aumentar después del nacimiento. Y esta masa de glóbulo rojo va a ser el principal contribuyente
de esta viscosidad en los recién nacidos, y esta viscosidad y el hematocrito van a tener una relación lineal cuando el hematocrito es menor o igual al 60%. Ahora, ¿es exponencial cuando va más allá del 65%? Sí, por eso es que nos importa mucho ahí que hagan policitemia. Dentro de la fisiopatología, ¿por qué pasa esto? Vamos a ver que nosotros, si tenemos un hematocrito elevado, va a significar que hay aumento de la viscosidad, y eso va a conducir a una disminución del flujo sanguíneo y directamente va a estar asociado a una disminución en el transporte de oxígeno, que es muy importante para todas las células. Es por eso que cuando nosotros tenemos un incremento en esa viscosidad, va a aumentar la resistencia en el paso de la sangre, esta se va a hacer más lenta, y por la disminución de oxígeno o el poco flujo de estos glóbulos rojos y por ende una disminución en el aporte de oxígeno, va a generar una hipoxia a nivel de las células, y en el peor de los casos, por el enlentecimiento, que va a ser muy grave, puede llegar a una coagulación intravascular diseminada, que es una forma muy grave de la patología. Entonces, vamos a ver cómo se van a formar esta coagulación intravascular, porque vamos a ver que cuando es tan lenta esta circulación, se van a generar microtrombos, y estos microtrombos van a afectar a múltiples órganos y van a producir lesiones. Uno de los principales órganos afectados es la corteza cerebral. Recuerden que es uno de los principales órganos blancos y es uno de los que más cuidamos en los recién nacidos. También a nivel renal, a nivel de las glándulas suprarrenales, a nivel del corazón y del mesenterio. Justamente porque estos órganos van a ser los afectados, de acuerdo a eso vamos a ver la clínica. Entonces, una eritropoiesis fetal incrementada va a generar una hipoxia intrauterina, y el producto va a recibir la sangre proveniente de la placenta, y en este caso no va a haber incremento de eritropoiesis. Dentro de la etiología vamos a ver dos tipos de posibles causas que puedan estar asociadas a la policitemia. Una, que haya una hipoxia crónica intraútero. ¿Eso qué quiere decir? Que la eritropoyetina fetal, ya desde que está en la barriguita recién, el fetito, va a haber una eritropoyetina aumentada. ¿En quiénes va a pasar eso? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, los recién nacidos de peso bajo o los con retardo de crecimiento intrauterino son los que ya van a tener una eritropoyetina fetal aumentada. Por ende, ellos van a tener ya un grado de hipoxia crónica desde el útero, y eso les puede condicionar a que hagan una policitemia. Hijos de madres con diabetes materna. Los hijos de madres con diabetes materna van a ver que ellos tienen un peso grande para la edad gestacional. Entonces, tanto los retardos de crecimiento, o sea, los pesos bajos, como los pesos grandes, que son hijos de madre diabética, pueden estar propensos a esta patología. Una mamá con hipertensión arterial materna, ya sea crónica o sea del último trimestre. Por ejemplo, acá está la preeclampsia. Hijitos de mamás con preeclampsia pueden hacer también policitemia. Tabaquismo materno, cardiopatías cianóticas maternas o recién nacidos postmaduros. Entonces, estos son el grupo de recién nacidos que ya intraútero ya están sufriendo este estrés y están expuestos a una hipoxia. Ellos pueden hacer policitemia. Pero hay otro grupo que, si bien es cierto, intraútero estaban desarrollándose dentro de lo normal, pero al momento del nacimiento van a sufrir alguna anoxia. Por ejemplo, aquellos que tienen transfusión feto-fetal, gemelos, algunos que comparten la placenta, y uno puede estar con un flujo sanguíneo de la placenta más que el otro gemelo. Es por eso que vamos a ver gemelos discordantes y lo que nos puede llegar a la policitemia. Transfusión materno-fetal. Entonces acá vamos a hablar, y en el pinzamiento tardío del cordón umbilical, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, partos en domicilio. ¿Por qué? Porque en acá, por ejemplo, a veces los familiares se preocupan más en la gestante y se olvidan del bebito. Incluso es más, se olvidan de pinzar el cordón, ¿no? Hasta que lo traen al hospital pasaron 20, 30 minutos y ni siquiera pinzaron el cordón umbilical. Entonces, todo ese tiempo hubo una transfusión materno-fetal. Otra de las técnicas que nosotros utilizamos es que cuando van a nacer el bebé, lo que hacemos es ponerlos a la misma altura, tanto la mamá como el bebé. Hay algunos tipos de parto que, por ejemplo, se hacen de posición parada. Entonces, el bebé tiene que estar debajo del nivel del abdomen de la mamá, que también podría ser fisiológico. Pero si pasa mucho tiempo debajo o encima, cuando el bebito, por ejemplo, lo ponen en una mesa más grande de la cama de la mamá, entonces ahí también vamos a tener una transfusión feto-fetal, sobre todo cuando está más abajo. Entonces,
en la posición de abajo a nivel del abdomen de la mamita. Entonces ahí también vamos a tener este proceso. Si bien es cierto, no hubo ninguna anoxia intrauterina, pero sí tenemos que hay bastante tiempo en el que ha habido traspaso de la sangre de la placenta al bebé. Y como les mencionaba, posición de recién nacido bajo el nivel de la madre, que es otra de las características de estos bebés. Entonces, todos los que tengan algún antecedente que pueda condicionar una patología intraútero, o los que simplemente a nivel del parto tuvimos alguna situación especial que complique el hecho de que no se haya hecho un pinzaje del cordón umbilical del recién nacido en el tiempo correcto. Ahora, ¿hay otras patologías que van asociadas a esto? Sí, por ejemplo, la tirotoxicosis neonatal. Si hemos tenido estos tipos de pacientes, mamás con tirotoxicosis y bebitos afectados por esto. Hipotiroidismo congénito también van asociados a policitemia, hiperplasia suprarrenal congénita, un síndrome que es un poco frecuente, pero sí relacionado a esta patología de la policitemia, es el Walking Wiedemann, que también son bebitos que van a nacer con características especiales y asociados a la policitemia. Acá también hablamos de las trisomías 13, 18 y 21. La más característica, la trisomía 21 o fenotipo Down. Ellos también están directamente asociados, son los que más policitemia nos hacen, ¿no? Entonces en ellos generalmente vamos a llegar al exsanguíneo transfusión. Los bebitos que nacen a mayor altitud, recuerden que ellos por compensación al medio ambiente, a deficiencia de oxígeno, van a tener glóbulos rojos muy grandes, ¿no? Igual que pasa con las personas adultas. Ellos también tienden a hacer una poliglobulia. Entonces, en los recién nacidos también tenemos esta complicación. Dentro de los síntomas van a ir directamente asociados a los órganos que van a estar lesionados, se podría decir. Pero la mayoría de los bebitos pueden ser asintomáticos. Nosotros tomamos el hematocrito control y vamos a encontrar un valor mayor o igual a 65%. Los que van a tener síntomas dentro de las características principales son la piel pletórica o rubicunda, que llamamos las extremidades cianóticas, y esta plétora va a estar principalmente, se van a observar a nivel de las mucosas, palmas y plantas. Ahora, la presencia de los síntomas se va a atribuir principalmente a que va a haber una hiperviscosidad y por ende una mala perfusión a nivel de los tejidos. Entonces vean ustedes la cantidad de síntomas que nosotros tenemos. Dentro de los cardiorrespiratorios, si no hay un buen flujo sanguíneo a nivel pulmonar, no hay buena oxigenación y por ende todas las características de un síndrome de dificultad respiratoria: taquipnea, cianosis, apneas, aumento de la vascularización pulmonar, eso quiere decir una hipertensión pulmonar persistente. Gastrointestinales, si no hay buen flujo a nivel de los vasos mesentéricos, ¿qué va a pasar? Tú le das leche al bebé y como el flujo sanguíneo es lento, no hay buena oxigenación a nivel de los intestinos, entonces el bebé no tolera la leche y empieza a vomitar, o regurgita o se hincha la pancita, distensión abdominal. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Es tanta la hipoxia a nivel intestinal que podemos terminar en una enterocolitis necrotizante. Hematológicos, vamos a ver que también acá hay una respuesta a nivel de la degradación de estos glóbulos rojos. Entonces vamos a ver recién nacidos que tienen hiperbilirrubinemia, se tornan ictéricos, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada. Y a nivel neurológico vamos a tener dos momentos. Vamos a tener desde un bebito muy dormido, muy letárgico, hasta aquellos que pueden convulsionar y están muy irritables, muy desesperados, ¿no? Entonces son dos momentos que vamos a observar en estos tipos de pacientes. Hemos tenido casos severos, trombosis a nivel cerebral, incluso muerte, sí, con pronóstico incluso malo, o se podría decir con mal pronóstico neurológico a largo plazo. Dentro de los renales hemos tenido proteinuria, hematuria y trombosis de la vena renal, que también son complicaciones. Hipoglicemia e hipocalcemia. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Primero, sí o sí tengo que tomar un hematocrito. Sí, por lo menos dice de al menos 65%. Por eso la definición dice 65 igual o mayor a 65%. Las posibles complicaciones: que haga trombosis en cualquier parte de los órganos blancos, enterocolitis necrotizante, que haga hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia y trombocitopenia. Entonces, si yo voy a analizar esto, ¿qué exámenes tengo que pedir? Un hemograma, una hemoglobina, un hematocrito, las plaquetas, glucosa, calcio, bilirrubinas totales y fraccionadas. Y de todas maneras, si tengo bebé con dificultad respiratoria o intolerancia oral, una radiografía de tórax y abdomen. Dentro del tratamiento tenemos medidas generales y medidas específicas. Dentro de las generales vamos a ver que en todo recién nacido que nosotros veamos algún signo de alarma, tenemos que controlar las funciones vitales. Prevenir la hipoglicemia,
Recuerden que hay un grupo de policitemias que van asociados a hipoglicemia. Entonces, si mi bebito tolera vía oral, la idea es asegurar la vía oral. Pero si es que no está tolerando, vomita, distensión abdominal, mucha dificultad respiratoria, entonces en ese caso tendré que ayudarme con una hidratación por vía endovenosa. Oxigenoterapia, porque recuerden que si es que la hipoxis a nivel pulmonar vamos a tener dificultad respiratoria. Sea cual sea el grado, la terapia de la oxigenación la vamos a decidir de acuerdo al grado de dificultad respiratoria. Ya les hablé de la alimentación, que es básico, y si es que tenemos una policitemia sintomática, se recomienda seguir dándole leche. Mantenemos un adecuado equilibrio hidroelectrolítico para no llevarnos una deshidratación con un balance hídrico adecuado y los exámenes que hemos mencionado. Entonces, el tratamiento. Vamos a ver que hay un tratamiento que es específico. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos recién nacidos asintomáticos, o sea, el valor entre 65 a 69%, el tratamiento es conservador. ¿Qué quiere decir eso? Hidrátalo. Si toma leche, dale leche. Pero si el hematocrito va en 70 a 75% con un paciente asintomático, te recomienda asegurarte una hidratación adecuada. O sea, no le damos leche, pero sí, por eso dice reposo gástrico, y lo que sí aseguramos es una hidratación endovenosa. Ahora, si el hematocrito está mayor al 75% o hay aparición de síntomas tempranos, el procedimiento que nosotros tenemos de elección se llama exsanguíneo transfusión parcial. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, y este es un algoritmo de Perú, de la maternidad, por ejemplo, ellos han hecho su algoritmo de cómo manejar estos pacientes. Si es asintomático y el hematocrito está entre, otra vez repito, 65 a 69, observo y monitorizo. O sea, puedo ir dándole leche. Pero si el hematocrito está mayor a 70 y mi paciente no tiene ningún síntoma, puedo observar y monitorizar, o también aquí se acepta el hecho de que tenga que darle una hidratación endovenosa, o sea, una hidratación por vena. ¿Cuándo hago el recambio sanguíneo? Cuando este es mayor a 75%, así mi paciente esté asintomático. Entonces, pero si tengo mi paciente que está sintomático y el valor está de 65 a 69%, ¿qué se llama recambio sanguíneo o exsanguíneo transfusión parcial? Peor si es que es mayor a 70, igual tengo que hacer el recambio. O sea, todo paciente sintomático a recambio. Si está asintomático, depende del valor del hematocrito. Entonces, lo que nosotros hacemos es eso. Una de las opciones, como les dije, que han visto que se va a hacer en todo paciente sintomático es la exsanguíneo transfusión parcial. ¿Y cuál es el objetivo? Diluir esta sangre que está tan viscosa, que hace que haya un flujo sanguíneo tan lento. Entonces es un recambio isovolumétrico de sangre por otros fluidos. O sea, lo que yo hago es cambio la misma cantidad o el mismo volumen ¿de qué? De extraigo sangre de este bebé y le pongo otros fluidos. ¿Cuáles son los otros fluidos que podemos utilizar? Suero fisiológico, lactato de Ringer, son los que nosotros más utilizamos. Acá, en recién nacidos, lo que más utilizamos es el suero fisiológico. Entonces, lo que hacemos es, extraemos la sangre mediante un catéter umbilical. Creo que acá lo tenía. Extraemos la sangre, colocamos un catéter a nivel del cordón umbilical, de la vena umbilical, y recuerden que es un recambio isovolumétrico, o sea, saco sangre y lo que pongo es una solución para diluir lo que queda de sangre de este bebé. Entonces, este es un procedimiento que lo hacemos a través de una formulita. ¿Cuánto de volumen le voy a sacar? Entonces, lo que hago es un volumen sanguíneo que para el primer y segundo día es de 80 a 100 mililitros kilo, el hematocrito observado menos el hematocrito deseado, entre el hematocrito observado. Acá me va a salir un volumen, y ese es el volumen que yo tengo que hacer de recambio. Por ejemplo, mi paciente pesa 3 kilos. Entonces, el volumen sanguíneo va a ser 80 por 3. Sería 240. Y esto lo multiplico por la diferencia entre el hematocrito observado. Por ejemplo, tenía 75. ¿A qué hematocrito lo vamos a llevar? Las guías recomiendan entre 55 a 60. Por ejemplo, yo quiero llevarlo hasta 55. Entonces, 75 menos 55, acá tenemos 20. Entonces hacemos la multiplicación y todo lo dividimos entre el hematocrito observado. ¿Cuánto tenía mi paciente? 75. Entonces ese es el total de volumen que yo tengo que cambiar en mi paciente.
¿Cuáles son las ventajas que tenemos con la exsanguinotransfusión parcial o las recomendaciones, mejor dicho, que nos dan las guías? Uno, que tenemos que hacer no de golpe. Por ejemplo, te sale 250 mililitros. No vas a extraer de frente los 250 y meter de frente los 250 de suero. Lo que se hace se llama en alícuotas, volúmenes pequeños para que a nivel de la perfusión no se pueda variar. Algunos bebitos incluso por el cambio de volumen tan alto pueden hacer un shock hipovolémico, ¿no? Entonces lo que hacemos es cambiamos pequeños volúmenes, de 5 en 5, de 10 en 10, dependiendo del peso del bebé. Y como les mencionaba, generalmente utilizamos suero fisiológico y también podemos utilizar plasma. Acá falta el lactato, que también es una de las indicaciones. ¿Se puede hacer por vía periférica? Sí. Dice, se retira la sangre por línea arterial y se introduce fluido por vena periférica. O sea, utilizamos dos accesos, pero lo que más utilizamos nosotros es una vía central. Cuando se retira la sangre por la vena umbilical y nosotros también introducimos el fluido por vena umbilical. Acá también recomiendan que el fluido lo podemos hacer por vía periférica, sí. ¿Cuál es el riesgo? Que a veces por tanto volumen se puede extravasar y quemamos los vasitos periféricos que son más delgaditos. Ahora, el recambio parcial, que es a través de la vía umbilical, y eso es importante, sí nos incrementa el riesgo de enterocolitis. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con este procedimiento. Por lo que se recomienda que si tú vas a hacer este recambio, ya por vena umbilical, tanto la introducción del fluido como extracción de la sangre, para disminuir el riesgo de enterocolitis, tenemos que dejar al paciente después del procedimiento por lo menos unas 12 horas en ayuno. Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho el procedimiento, pasen 6 a 12 horas, nosotros preferimos 12 horas, entonces recién podemos dar lactancia materna. Y se recomienda lactancia materna exclusiva, no fórmula láctea, ¿no? Para que podamos tener una mejor tolerancia a nivel de las asas intestinales. ¿Cuáles son las complicaciones de este procedimiento? Recuerden que es un procedimiento invasivo, entonces tenemos riesgo de infección, de sepsis, el hematocrito final inapropiado. A veces es muy raro, pero hemos tenido, sí hay, digamos, reportes de esto que tenemos rebote, ¿no? Queríamos llegar a un hematocrito en 55, le tomamos el control, salió 60, pero después se le ve con los síntomas, le tomas el control y otra vez se elevó el hematocrito. Tienen que estar asociados a otro tipo de patologías, principalmente sepsis, son las que nos van a dar este efecto rebote. Alteraciones en la sangre como coagulopatías, trombocitopenia, alteraciones hidroelectrolíticas por todo este recambio que hemos hecho de sangre, inestabilidad hemodinámica, por eso es que tienen que estar monitorizados, problemas gastrointestinales o hasta hipotermia, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener todos estos cuidados al momento de hacer la exsanguinotransfusión. ¿Qué complicaciones me traería si yo no le hago el exsanguíneo o no le doy el tratamiento que necesita de acuerdo al algoritmo que hemos mencionado? Entonces vamos a tener bebés que van a hacer hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirubinemia, insuficiencia cardíaca, alteraciones de coagulación como hemorragias cerebrales, enterocolitis necrotizante. Y se ha visto, estos son a corto plazo, a largo plazo se ha visto que han cursado los que han estado con policitemia sintomática y se haya realizado, a pesar que se haya hecho la exsanguinotransfusión parcial, hay datos que nos dicen que a largo plazo pueden tener un déficit neurológico, como anormalidades en el lenguaje o alteraciones motoras a nivel de lo que es motor fino y motor grueso, pero eso no lo vamos a ver al inicio. Por eso que estos pacientes, nosotros tenemos un manejo alta en un consultorio especial que se llama consultorio de alto riesgo. Entonces, este es un consultorio que nos ayuda a nosotros a poder vigilar en el tiempo a este tipo de alteraciones y poder actuar también a tiempo para poder ayudarlos que este déficit no sea tan severo. Ahora, otra de las patologías que vamos a ver es la anemia neonatal, que principalmente tenemos unos grupos en particular, así como lo hemos mencionado para la policitemia. Las definiciones van a ser valores de hematocrito menores de hemoglobina menores a 14 o hematocrito menores a 42%, esto en los recién nacidos a término. Cuando hablamos de anemia en los prematuros, este valor va disminuyendo, hematocrito menor a 13, hemoglobina menor a 13 o hematocrito menor a 39%. El hematocrito de 12 en menores de 26 semanas ya se la define como anemia. Entonces esto es importante sobre todo para los pacientes prematuros muy chiquititos, extremos, menores a 26 semanas, porque en ellos con menos de 12 ya tengo que transfundir sangre, por ejemplo, ¿no?
a comparación de un paciente término que con 14 todavía estoy manejo expectante o incluso con tratamiento bioral. Dentro de las formas agudas, la más importante, tenemos un tipo de anemia que es hemorrágica, por pérdida. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con shock hipovolémico, y esta va a ser, se presenta en la mayoría de los neonatos con algún tipo de hemorragia aguda y en el parto vaginal por la disminución de tolerancia al estrés del parto, ¿no? Esto es como una respuesta. A nivel del ante e intraparto vamos a ver hemorragias fetomaternas, por ejemplo, mamás con placenta previa, o tienen algún tipo de desprendimiento de placenta. Entonces estos recién nacidos por esa forma aguda de pérdida de la mamá también están condicionados a anemia. A nivel de posparto, las hemorragias, las roturas viscerales, parto distóxico, hemorragia intracraneal, esto es más frecuente en prematuros, y cefalomatomas masivos, cuando son traumas obstétricos. Esto también, el hecho de tener un cefalomatoma o un hematoma subgaleal, eso sí va a condicionar el hecho de que los bebés también hagan anemia. Las formas crónicas, estas sí son silentes, pueden ser más toleradas, generalmente ya nos damos cuenta cuando se hacen los controles al alta del recién nacido, y son suficientemente severas si se acompañan a otro tipo de alteración a nivel sanguíneo, como las hipocromías y la microcitosis, que hay que estudiar la causa asociada a esta. Pueden ser inmunológicas, asociadas directamente con la mamá. Ahora, además del descenso de esta hemoglobina, también es importante que nosotros estudiemos los reticulocitos, porque estos como respuesta van a estar aumentados. La bilirrubina va a ser normal para la edad del neonato y el test de Coombs será negativo. Recuerden que hay otro tipo de anemia hemolítica por isoinmunización. Entonces, aquí estamos hablando netamente de una anemia hemorrágica, o sea, por pérdida, ¿no? Porque la otra ya tendríamos que hablar de lo que es incompatibilidad tanto de grupo o de factor. Y frente a cualquier situación de anemia, lo más importante es que si yo necesito transfundir sangre, lo hago a 15 mililitros por kilo. El neonato con anemia crónica severa puede haber desarrollado un cuadro de insuficiencia cardíaca y tolera mal una brusca sobrecarga de volumen. Por eso es que en ellos hacemos transfusiones pequeñas y repetidas, ¿no? Para que no tenga mucha complicación el procedimiento. Recuerden que dentro de la anemia hemolítica que les había hablado, a la cabeza están las incompatibilidades fetomaternas, ya sean de grupo o de factor, que también cada vez están siendo menos frecuentes porque ya estamos utilizando, bueno, los colegas ginecólogos están utilizando la inmunoglobulina anti-D en el posparto inmediato y también como profilaxis a las 28 semanas. Hay otro tipo de anemias hemolíticas, las autoinmunes, por medicamentos, por alteraciones de la hematía e infecciosas directamente asociadas a la mamá. Dentro de las manifestaciones clínicas, la principal es, a ellos no se les ve tan pálidos como una persona adulta, a ellos se les ve, a los bebitos se les ve ictéricos. Entonces, se dice que la ictericia puede ser fácilmente controlada, pocas veces es grave, y hacen una anemia discreta, no se ve una palidez marcada, y si tenemos un aumento de reticulocitos, eso nos dice que hay una compensación. El tratamiento, corrección de la anemia si es necesario, ya sea por vía oral o también con transfusión. Se trata la ictericia, así como se hace cualquier tipo de ictericia, sea cual sea la causa, con fototerapia. Y en el peor de los casos, si hablamos de inmunización RH por incompatibilidad, aquí más bien se hace un procedimiento que se denomina exsanguinotransfusión total, porque acá lo que tenemos que disminuir es el hecho de que sigue embolizando frente al diferente grupo o factor en el que está en contacto el bebé. Ahora, otro de las patologías que tenemos son los trastornos de coagulación. Principalmente estas van a ir asociadas a un problema grave como una coagulación intravascular diseminada. O sea, es poco frecuente, pero sí lo vamos a ver en los pacientes que se encuentran en muy mal estado. ¿Quiénes van a presentar más esta situación? Los prematuros, a comparación de los a término, por la inmadurez a nivel de este sistema, y los más específicos en los recién nacidos a término son aquellos asociados a deficiencia de vitamina K. Por eso es que ahora se hace como norma general la profilaxis con vitamina K al nacimiento. Entonces vamos a ver que van a haber formas clásicas, como cuando tenemos una hemorragia que aparece entre el segundo a quinto día de vida, principalmente asociado cuando a los pacientes o a los recién nacidos no se les ha colocado vitamina K. Y lo que vamos a ver al examen físico, estos bebés hacen una hemorragia digestiva o una hemorragia cutánea con petequias, y clínicamente se les ve muy mal. La enfermedad hemorrágica precoz, esta se va a dar inmediatamente tras el parto o en el primer día.
Y esto va a ir asociado a aquellos bebitos donde las mamás han estado con algún tratamiento de medicamentos que van a inhibir esta vitamina K a pesar que se les puso la profilaxis, como por ejemplo el hecho que las mamás utilicen un anticonvulsivante como es el fenobarbital, la fenitoína, y las manifestaciones se van a ver a nivel de lo que es el sistema nervioso central, por ende son las más graves. Y la enfermedad hemorrágica tardía, esta la vamos a ver que van a ser asociadas al hecho de que algunas mamás tengan que recibir alguna antibiótico-terapia, no solamente la mamá, sino también el bebé, y o asociado a nutrición parenteral prolongada, como una complicación del manejo de los recién nacidos. La enfermedad hemorrágica tardía ya no la presentamos mucho, uno, porque el mapeo de del antibiograma de los pacientes nos permite dar un tratamiento más específico. Y en cuanto a la nutrición parenteral prolongada, también ya se ha estandarizado un control de exámenes de laboratorio que nos van a ayudar a poder determinar a tiempo cuando ya estamos frente a esta posibilidad para poder modificar nuestra terapia parenteral. Y bueno, dentro de los trastornos de coagulación por trombocitopenia, la mayoría se están relacionadas a problemas inmunitarios. Vamos a ver que dentro de las que nosotros vamos a mencionar está la púrpura trombocitopénica idiopática crónica, y también va asociado directamente a que la mamá haya utilizado corticoides. Entonces, la administración de gamma globulina en el neonato nos ayuda con esta trombocitopenia severa como medida de soporte, porque como les mencioné, este tipo de alteraciones son las que van a presentar una evolución tórpida con mal pronóstico. Y bueno, vamos a tener una coagulación intravascular por trombocitopenia que es multifactorial, aquellos que van relacionados directamente a cuadros sépticos, ¿no? Y estos van a llegar a una coagulación intravascular diseminada con mal pronóstico. Entonces, la mayoría de estos pacientes, las patologías van asociadas a infección, antecedentes de la mamá, y el pronóstico pues no es tan bueno, ¿no? Entonces estábamos recordando el caso clínico que les hice al inicio. Teníamos un bebé de 4 horas de vida que nació por parto por cesárea y tuvo dificultad respiratoria. Al examen físico estaba pletórico y ven ustedes que el hematocrito ha llegado al 68%. Es un peso grande, probablemente es hijo de madre diabética, yo diría, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra conducta a seguir? ¿Qué diagnóstico le podríamos poner? Entonces, dentro de los cuadros que hemos mencionado, creo que la primera opción sería policitemia. Y con los alumnos, cuando hacemos la parte práctica, siempre les digo, pónganle el apellido, porque solo hablar de policitemia es como darle solamente el nombre a la enfermedad o a la patología. Entonces, cuando ustedes tienen síntomas, tenemos que decir que es una policitemia sintomática. ¿Cuál sería el síntoma de este bebé? Dificultad respiratoria, que está pletórico. ¿Qué lo ha podido condicionar a esta patología? Probablemente peso grande, 4,500, y confirmamos el diagnóstico con ese hematocrito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? Una policitemia sintomática. ¿Qué exámenes de laboratorio pediríamos, aparte del hematocrito que ya está allí? Recuerden que están relacionados a qué? A hipoglicemia, así que hay que hacer una glucosa, hipocalcemia, hay que hacerle calcio, tiene dificultad respiratoria, nunca se olviden de la dificultad respiratoria. Siempre pídenle una radiografía de tórax. ¿Qué más podríamos pedir? Unos gases para ver la función ventilatoria. Si está amarillo, tendríamos que pedir unas bilirrubinas. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería nuestro tratamiento? Entonces, recuerden el algoritmo que les mencioné. Si tengo un bebito con policitemia más allá de 65, que está sintomático, entonces tendríamos que hacer, a ver, les voy a recordar que es el bien para que se recuerden, porque eso sí lo vemos. Entonces acá está, no sé si ven mi flechita, hematocrito en 65 a 69 con síntomas que se llama recambio sanguíneo parcial, que es una exsanguíneo transfusión parcial. Y acá ya está, con cuánto de volumen, probablemente vas a empezar con 80. ¿Cuánto era el peso? 4,500, el hematocrito que tiene 68, lo llevarás a 55, o si deseas 60, y entre el hematocrito observado, que es 68. Y saca su formulita, y ustedes mismos hacen su exsanguíneo transfusión parcial, ¿no? Cateterizan su vena umbilical, se consiguen su cloruro de sodio a 9 por 1000 y hacemos el procedimiento. Y siempre recuerden que al final tenemos que hacer un control de hematocrito y un control de glucosa más.
¿Puedes seguir hidratando a tu paciente? Sí, porque recuerda que si has hecho el procedimiento y es parte de tu tratamiento, aparte de hacerle sanguíneo, tendrás que dejarlo en ayunas o en reposo gástrico que nosotros llamamos, y hay que seguir hidratando. ¿Con qué hidratamos? Con una dextrosa, si es el primer día, probablemente al 10%, para tener un BI fisiológico que es de 4 a 6. ¿Listo? Entonces eso sería todo, muchachos, acerca de esta patología.